Buen día, Carlos Peralta, la audiencia también. Bueno, ¿qué podemos esperar del presupuesto 2014 luego de lo que pasó ayer en Senadores, doctor? Y que va a estar orientado, nada más que orientado, a la nueva ley de responsabilidad fiscal, procurando mantener el faltante o el saldo rojo no por encima del 1,5% del Producto Interno Bruto. Es importante aclarar a la audiencia que ese porcentaje tiene que ver con un producto interno que actualmente está estimado en 30.000 millones de dólares. Y si se habla de que no debe trascender el 1,5% de esa cantidad, eso significa que no debería pasar 450 millones de dólares el faltante del año que viene. Y eso va a depender de un montón de cosas. En primer lugar, del estricto cumplimiento de las normativas vigentes, no solamente la ley de responsabilidad fiscal, sino también la ley de administración financiera del Estado. Y por otro lado, de las fuerzas de acción de determinados agentes públicos y privados que siempre intentan ejercer influencia en la ejecución del presupuesto. De allí en más va a depender de la muñeca o del juego de cintura que pueda tener el ministro de Hacienda. Yo creo que a pesar de ese saldo rojo, que desde luego debe ir reduciéndose, el presupuesto público es relativamente manejable. No veo mayores dramas ahí para el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica. Cuando se dice relativamente manejable, ¿qué se quiere significar? Y que no va a ser necesario recurrir a medidas extremas como un hiperendeudamiento del Ministerio de Hacienda con el Banco Central. Esa figura es ciertamente constitucional, está prevista en la Constitución, y puede hacerlo el Ministro de Hacienda en caso de escasez de fondos propios, pero tendrá que devolver esos fondos al final del año calendario, es decir, cada 31 de diciembre va a tener que devolver todo el banco al Banco Central. Pero como por otro lado, el nivel de endeudamiento externo que tiene el país es bajísimo en comparación a otras economías. También el ministro de Hacienda tiene la opción, sobre todo si es que se trata de todo el año, va a tener tiempo suficiente, de presentar solicitud de nuevas líneas de crédito, por ejemplo, a organismos financieros multilaterales, como el BID, el Banco Mundial y otras instancias. Y en poco tiempo eso puede ser procesado en forma relativamente exitosa, de forma que realmente el ministro de Hacienda no creo que pase por mayores apremios presupuestarios. Pero también hay que decir claramente, Carlos Peralta, de que esto es administración de crisis nada más, no se está hablando de ninguna reforma. Por ejemplo, lo ideal sería poner en práctica una reforma tributaria que sea complementaria a la que se vino poniendo en práctica desde el año 2004 con la ley de adecuación fiscal. Ahí se avanzó mucho en algunos aspectos, pero otros se quedaron olvidados en el tiempo. Nuestra estructura tributaria es sumamente injusta, se aplica más en la clase media. Es cierto que la clase muy baja paga pocos impuestos, pero también los paga. Lo que también es cierto es que los estratos encumbrados en la pirámide social, tanto en términos de empresas como de personas físicas, pagan muy, pero muy pocos impuestos, si es que actúan 100% legalmente. Y si existe evasión tributaria, y pagan mucho menos todavía. En otras palabras, los recursos genuinos de todo ministro de Hacienda deberían ser los tributarios. Y acá parece que nadie se atreve a hablar de esos temas. ¿Y por qué cree que nadie quiere hablar de esos temas? ¿Porque todos son evasores? Gran parte de esos fondos que deberían ingresar al presupuesto público cae en manos de gente corrupta. Estamos hartos de ver que en las más altas autoridades públicas, tanto en el poder legislativo como en el ejecutivo y judicial, nuestros funcionarios se meten ese dinero en el bolsillo y dejan al presupuesto público, que ya es escaso, realmente escuálido. Pero aparte de eso, hay que decir también que la presión tributaria sobre gente con alta capacidad impositiva o alta capacidad contributiva es muy baja. En esas condiciones, todo ministro de Hacienda, sea Partido Colorado o Liberal, va a estar signado por ese vía crucis, ¿no?
Ahora, cuando usted habla de reforma impositiva, habla de reajustar, elevar algunos impuestos. Y si es así, ¿cuáles serían esos impuestos que deberían aumentarse para ser más justa, doctor? Y bueno, no estoy hablando en este momento de nuevos impuestos, estoy hablando solamente de los impuestos que están ya vigentes y que pueden ser modificados a través del Congreso Nacional. Esa es una condición sine qua non. Si no hay mayorías políticas en los partidos políticos y tampoco hay mayorías legislativas, ni en diputados ni en senadores, y no tiene sentido hablar de reforma tributaria porque tiene que pasar por el Poder Legislativo, ¿verdad? Bueno, o sea, vamos a suponer que trabajemos por la constitución de mayorías en ambas cámaras del Congreso. En ese caso creo que habría que modificar el impuesto inmobiliario, que sigue siendo ridículamente bajo. Es tan bajo que los municipios ya ni siquiera pueden pagar con los ingresos que les produce el impuesto inmobiliario a la misma gente del municipio que está encargada de controlarlo, ¿verdad? Ese es solamente un ejemplo, pero aparte de eso, hay que ver que el impuesto a las empresas, que es el IRASIS, sufra también un ajuste a los tiempos modernos. Actualmente, el impuesto que se cobra sobre utilidades reinvertidas en la empresa está solo en el 10%. Y después se hace una discriminación de tasas más altas, por ejemplo, un 5% adicional si el socio reside en el país, o un 15% adicional si es que el socio está en el extranjero. Yo creo que esa tasa se puede unificar para no armarse de problemas con eso de que el socio vive en el extranjero, el socio vive en Paraguay. Es como discriminar a los que viven en el extranjero. Y sería partidario, por ejemplo, de que la tasa sobre la distribución de utilidades se eleve al 15% y que la tasa para todo lo demás permanezca solo en 5% adicional, y se acabó el lío. Y con eso se tiene un ingreso adicional sobre ganancias solamente, ¿no? O sea que no puede perjudicar a nadie eso. Y aparte de eso, con la política tributaria se está fomentando el vicio. Los productos que generan adicción están siendo apoyados en su consumo por bajísimas tasas tributarias, que son probablemente las más bajas de toda Sudamérica. Por ejemplo, los impuestos al tabaco, que sabemos que perjudica al organismo de los que fuman y de los que están al lado, y que en algunos casos incluso los mata. Igual el tabaco sigue siendo fomentado con bajísimas tasas tributarias, y lo mismo pasa con las bebidas alcohólicas, que sabemos que el exceso de consumo de bebidas alcohólicas no solamente genera confusión, genera despiste y genera destrucción, sino que aparte de eso es la principal causa de la violencia doméstica. ¿Cómo es posible que nosotros sigamos apoyando el exceso en el consumo de bebidas alcohólicas con tasas bajísimas? Es decir, son cosas tan elementales que decirlas ya parece una obviedad insoportable, Carlos Peralta. Ahora, ¿y por qué cree usted que no se hace eso? ¿Por qué no se modifican esos impuestos como usted? O sea, en otros países sí existe un impuesto más elevado y que permite que justamente aquellas áreas o sectores donde tiene mucha incidencia el tabaco, como la salud, por ejemplo, gran parte de ese dinero que se recauda va para el área de salud y va para los enfermos de cáncer de pulmón, etcétera, etcétera. El de las bebidas va, por ejemplo, para todo lo que tenga que ver con la atención sanitaria de los accidentados en moto o en vehículos. Por ejemplo, ¿por qué acá no ocurre lo mismo? ¿Qué falta? ¿Qué falla? Y yo creo que se dan varias razones simultáneas, Carlos Peralta. En primer lugar, los estratos encumbrados en la pirámide social, ya sean empresas nacionales y extranjeras como personas físicas, son los más favorecidos por la estructura impositiva actual y son los que tienen mayor poder de presión sobre todas las instancias públicas. Ellos no están interesados en pagar más impuestos, así de fácil es. Y por otro lado, la ciudadanía crítica que se está empezando a articular políticamente en los últimos tiempos, gracias a Dios, denunciando corrupción e impunidad, algún día llegará a constituir masa crítica para que también sus reivindicaciones vayan a la parte tributaria, que es lo más elemental para que el presupuesto general de la nación cuente con los recursos suficientes para afianzar el desarrollo económico de forma que no sea solamente un crecimiento desigual, para atender mejor los requisitos de la justicia social
y para de una vez por todas poner un poco de neuronas para restaurar el equilibrio medioambiental que hoy en día está hecho un caos. En resumen, entonces, la clase dominante se protege a sí misma. Hablo de la clase dominante política y económica. Así mismo. Y como en Estado de Derecho, que es nuestro régimen, y está muy bien que sea así, vale el imperio de las leyes y las leyes se sancionan en el Congreso. Si no hay mayorías políticas en los partidos políticos y tampoco mayorías en las cámaras de diputados y senadores, no hay nada que hacer con la propuesta de una reforma tributaria en favor de mejor desarrollo para el país. Sí. Visto así, efectivamente es cierto. Es decir, los privilegios para ellos, todos los privilegios para ellos, incluso para contratación de gente sin rendir exámenes, por ejemplo, en la función pública, contratación de niñera, cocinera, empleadas, amantes en la función pública, en detrimento del resto de la población, que no forma parte de esa clase dominante, doctor. Efectivamente, nosotros estamos pagando los impuestos, los de la clase media, para financiar todos los actos de corrupción que ejecutan esas autoridades nacionales al más alto nivel. Estamos pagando por ellos sus hechos, cohechos, nepotismo, favoritismo a favor de parientes, amigos y amantes. En esas circunstancias, si eso se sigue tolerando, ¿para qué hablar ya de articular mayorías políticas en el Congreso a los efectos de mejorar la recaudación tributaria?